Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en esta sabiduría lunar. Hoy con una temática muy interesante porque la temporada de eclipses definitivamente representa pues este espacio un poco incógnito, estos momentos que causan cierta magia, que desde la antigüedad eran tomados como movimientos de los dioses y que causan una cierta inquietud en las personas. Hola, Augusto, ¿cómo andas? Bueno, Sigrid, qué maravilla que podamos hacer este video, que podamos analizar, como tú dices, estos procesos que suponen los eclipses, que ponen de manifiesto eso que está pasando con los nodos, justamente, que en realidad pues marcan unos procesos también importantes de actualización, de evolución, de movimiento a nivel colectivo, obviamente a nivel personal también. Y me parece chévere que aprovechemos este eclipse que se siente, que se ha venido sintiendo bien movido, bien intenso, bien fuerte, para pues hablar de esto con todo el detenimiento y el análisis que solemos hacer en este espacio de nuestra sabiduría lunar. Claro que sí. Queremos que nos acompañen durante todo esta conversación, sobre todo porque vamos a hacer una mirada muy general sobre las cosas. Queremos empezar desde lo general, entender el eje que se está manejando, entender lo que significa en general un eclipse, este oscurecimiento de la luna o del sol, este sentido de que se alinean tres cuerpos, ¿no? O sea, porque es la luna, el sol y la tierra, que finalmente es nuestra encarnación. Y cuando entendemos esto, es como cuando uno dice se alinearon los astros para que las cosas me funcionaran o no. Es como un empujón del destino que es interesante de ver. Algo que nos produce, yo creo que bastante inquietud, porque la pérdida del control, muchas veces el ser humano siente que tiene la posibilidad de controlar la vida en todo sentido y de que es un tema absolutamente mental y de que todo lo que se propone puede hacerlo. Sin embargo, aquí nos muestra cómo inconsciente, consciente, el yin yang, las dos fuerzas y las dos polaridades en conjunto con nuestra encarnación, pues a veces nos muestran un camino, se alinean y nos obligan a coger hacia una dirección, con eventos que suceden, con un giro dentro de dentro de la vida que permite precisamente como que nos obliga a coger otra dirección. Y esto es lo que suponen también los eclipses. Totalmente. Y pues puntualmente este eje, ¿no? Nodal que nos está convocando, que es el eje Virgo-Piscis, donde Virgo es nodo sur, Piscis es nodo norte, pues tiene mucho de esto que estás diciendo, de esta energía de sensación de pérdida de control, de emociones que nos pueden sobrepasar, de muchos temas que nos pueden abrumar, porque pues justamente la energía de Virgo está en ese proceso también de ser el nodo sur, en donde pues es como si la vida dijera, bueno, suelte un poquito la lógica, la razón, ¿no? Esto tan mercurial que es Virgo. Y entienda que la pauta, el norte, la directriz, la guía, la dirección la está marcando la energía pisciana, que además, pues bueno, ya vamos a ver, mejor dicho, todo lo que se está Sí. moviendo acá. Vamos a compartir. Listo. Este, este camino que nosotros decimos y esto que tú decías que nos marca una pauta, viene un poco de esta comprensión antigua de lo que es la cabeza y la cola del dragón, ¿no? En la astrología moderna lo vemos como un propósito evolutivo, es decir, venimos del nodo sur y vamos hacia el nodo norte. Sin embargo, es importante entender que nunca se mueven solos, sencillamente que en ese corte de la eclíptica del Sol y de la rotación de la Luna, pues hay un punto en donde se alinean y en unos momentos la luna va hacia abajo y en otros momentos va hacia arriba. No vamos a hacer una clase sobre esto, pero sí es importante entender que no funcionan solos. No es el nodo norte solito, no es que tenemos que abandonar totalmente el nodo sur, ni desde nuestra carta natal, ni desde los tránsitos mismos, sino que nos muestran lo que en ese momento es importante como asimilar,
con la cabeza del dragón y lo que necesariamente estamos soltando y que se va como por entre un vórtice en donde hay una pérdida grande que es el nodo sur. En otros términos más tradicionales, se habla de que el nodo norte hace como una lupa, una exageración, un engrandecimiento que no necesariamente es bueno ni es necesariamente malo, y que el nodo sur implica una merma, algo que también hay que quitarle un poco todo esta creencia o esta valoración que le damos a que lo que merma no es bueno y lo que aumenta es bueno. ¿No? Porque pues un cáncer aumenta, no es chévere, y una merma a veces en las cosas pues es importante, porque si no, ¿cómo hacemos, no? Un closet que tenga demasiada ropa, pues hay que sacarle ropa para poderse comprar unos jeans nuevos, no hay nada que hacer. Entonces, esta comprensión y quitarle el valor de lo bueno o lo malo, el norte es lo bueno, el sur es lo malo, entendiendo que sencillamente hay algo que hay que asimilar y hay algo que hay que soltar, ¿no? Eso es como lo que queremos también poner un poco de énfasis. Sí, en ese sentido, pues la energía del nodo sur en Virgo nos está hablando de soltar un exceso de funcionalidad, de pragmatismo exacerbado, de obsesividad en los detalles, de lógica, de raciocinio, ¿sí? Que en cierta medida, en contraste con este nodo norte en Piscis, pues nos está diciendo hay que abrir un camino hacia la intuición, hacia la conexión espiritual, hacia la trascendencia. Y este eje me parece muy interesante porque donde sea que nosotros en nuestra carta tengamos este emplazamiento del eje Virgo-Piscis, estamos hablando de un eje que se puede entender como un eje de sanación, de trascendencia, de servicio, ¿sí? Que en el cual la energía de Virgo tiene que ver con lo cotidiano, el cuerpo, el día a día, lo práctico que puedo hacer entendiendo mi funcionalidad con y para los demás, entendiendo que estoy en un entramado que funciona siempre con otros y la energía de Piscis me habla de todo lo sutil, lo no manifiesto, lo intangible, lo energético, y los patrones emocionales inconscientes que también sostienen ese entramado. Entonces es una doble, dos caras de la misma moneda, como finalmente es el eje. Entonces me encanta lo que tú dices porque no se trata de que, entonces ya no voy a valerme de la energía de Virgo, la voy a despreciar porque es nodo sur y entonces ahora todo lo válido es la energía de Piscis. ¿Sí? Porque no es así. De hecho, siempre las oposiciones por excelencia nos hablan de integrar. ¿Cómo puedo actualizar la energía de Virgo para que no sea obsesividad, exceso de control, hiperactividad o hiperfuncionalidad, exceso de crítica, ¿sabes? ¿Cómo puedo actualizar esa energía para no caer en estos vicios y desde ahí construir una plataforma en lo cotidiano, en los hábitos, en el día a día para integrar energía de Piscis, una energía que es una energía también supremamente potente, ¿no? Entonces, pues como que me gusta esta reflexión. Y me gusta mucho como nos pones de manifiesto el hecho de integrar, ¿no? Y pensaba en las exageraciones cuando nos vamos a los extremos. Es decir, por ejemplo, nosotros no podemos pensar que un camino de sanación sea solamente hacer OM o hacer unos talleres de sanación en donde la parte espiritual le damos un cuidado absoluto, en donde nosotros sentimos que nos conectamos, tomamos yagé, nos vamos y entramos en un proceso de interiorización importante, pero por otro lado, en la casa, en el trabajo, con los amigos, nos comportamos pues bastante mezquinos o no tenemos el cuidado con los demás, no tenemos como esta posibilidad de ser justos y de tener un discernimiento, sino que hay un punto en donde se señala al otro constantemente o a sí mismo, ¿no? En esa crítica, o sea, es como, ay, no, yo no me desdoblé igual que los demás, yo no pude conectarme como los demás, yo soy poca cosa, ¿no? Y entonces ahí está una cabecita Virgo diciendo pendejadas, mientras que el propósito era un tema muy pisciano y muy entregado a esta sanación espiritual. Y por otro lado, tampoco podemos pensar que un proceso
proceso de dificultad, por ejemplo, una ansiedad, una depresión, sencillamente a punta de adaptógenos o de recetas funcionales, no exceso de deporte, todos los suplementos que hoy en día nos ofrecen. No, yo por tomar ashwagandha no voy a vivir más tranquilo a menos que integre toda esta experiencia pisciana, esta experiencia que dice, ok, yo vengo, tengo una historia, cargo con todo un contenido inconsciente que no solamente me pertenece a mí, porque es que Piscis nos pertenece a todos, es como el vasto mar de los movimientos inconscientes emocionales y asumo hasta cierto punto en donde esto puedo llegar a tener una combinación, ¿no? O sea, si yo necesito dormir, yo duermo hasta las 7, no importa si no me dicté a las 4 de la mañana. Y por otro lado, es como entender este juego y yo lo nombro sencillamente porque me parece importante. En redes uno se encuentra con estos temas tan obsesivos que van totalmente hacia los dos extremos, ¿no? Que creo que en estos momentos es súper importante encontrar un equilibrio justo en los temas que involucren las casas nuevamente y que típicamente traemos desde este eje Virgo Piscis, que es un eje que nos habla del servicio. Fíjate tú, ¿no? El servicio espiritual que puede llegar a ser un chamán, un cura que viene a dar la absolución en un momento de finales, muy para la temática que estamos trabajando, pero por otro lado está la enfermera o el doctor que permite que haya una capacidad de trascender, digamos, de una manera noble, tal vez con ayudándole a temas de dolor, ¿no? Con medicamentos, con un apoyo físico, pero que tienen que estar ambos de la mano. No podemos pretender que el médico nos salve o nos cure del tema o nos acompañe a la muerte de manera drástica, ni podemos entendernos separados del cuerpo como tal. Creo que eso es súper chévere que podamos ver de esa manera. Total. Por lo tanto, aquí tenemos también como una mirada de lo que nos propone el eclipse. ¿Y por qué decimos propone? Porque digamos que en la vida cotidiana nosotros vamos a entender situaciones que nos suceden. Hay gente que nunca mira la astrología y pues le suceden cosas, se le mueren personas, se le desaparece, ¿no? Algún amigo que no volvió a contactar, en el trabajo hubo problemas, un cambio de dirección, puede que esté muy ligado a los temas de los Piscis de los eclipses. Sin embargo, cuando nosotros tenemos esta herramienta de la astrología, pues buscamos entender lo que hay detrás de estos eventos más prácticos. Porque, claro, es chévere que el astrólogo le diga, no, entonces no le va a salir el negocio, o sí le va a salir, preferiblemente que le diga, o que le diga que sí le van a aceptar en el trabajo, o que la pareja que estaba conquistando le va a decir que sí, en fin la función de la astrología es combinar esta parte práctica con la comprensión de lo que podemos sacar como potencial. Entonces, hay un propósito que puede estar funcionando detrás de los eclipses. ¿Tú qué dices? Totalmente. Y efectivamente parte de ese propósito es que son momentos de actualización, son momentos, bueno, digamos si hablamos, por ejemplo, de un eclipse solar, pues se actualiza la identidad, pero si hablamos de un eclipse lunar, también se necesita como hacer todo un proceso de barrido, limpieza, actualización de memorias, de temas del pasado, de temas que tienen que ver con patrones que tienden a repetirse. Eso también es la luna y el esquema lunar funciona así y que nos enganchan y nos atan pues frente a lo que ya no es, que es el pasado, justamente. Me encanta porque los eclipses nos confrontan de base con la incertidumbre, con la desconfianza de no ver claro, de no tener una certeza. Muchas veces en estos momentos de eclipses nos sentimos abrumados, nos sentimos poco claros, nos sentimos como que no hay este discernimiento, ¿m? Pero igual vienen manifestándose cosas que nos están generando un poco presión para hacer cambios, porque los eclipses si algo tienen es que catalizan cambios y generan cambios que puede que no nos gusten o puede que nos cuesten o puede que no querramos salir de ahí, pero como que las circunstancias que subyacen, digamos, alrededor de la energía de los eclipses son circunstancias en las cuales eso que te está batallando te talla tanto que ya tienes que parar y quitarte el zapato y quitarte la piedrita porque ya es
una presión, ¿sí? De la cual pues se hace imposible como sostenerla y yo siento que como que la magia que tienen es que también como que hacen más estrecho el margen de situaciones que necesitan radicalmente cambios, ya sean internas, ya sean externas, ya sea un trabajo, una relación, lo que sea, y que necesitamos tomar unas acciones más contundentes o definitivas. Y muchas veces en los eclipses, si no estamos, digamos, conscientemente accionando, pues lo que sucede es que esto va a venir de afuera. Entonces nos terminan, se acaba el trabajo, ¿sí? Las circunstancias externas nos llevan también a pasar por pérdidas, ¿no? Pasa mucho en los eclipses. Sí, eso es muy cierto, las pérdidas, la entrada de gente nueva y la pérdida de unos, muchas veces nos damos más cuenta de las pérdidas porque el foco es en esto de retener, de acumular, de aglomerar todas las circunstancias. Nunca pensamos en que las pérdidas pueden llegar a ser importantes y creo que es importante como entender que esto también se lleva un tiempo, que no es un momento único, que no es que ese día suceda algo, sino que tenemos un tiempo en donde las cosas se han ido sucediendo. Por ejemplo, el eclipse de ahorita del 7 de septiembre es una luna nueva que tiene una semilla anterior que viene desde finales de febrero, que fue la primera, la luna nueva que viene a concluir en estos momentos. Y esto está enmarcado dentro de dos lunas nuevas, es decir, es como entender que se traslapan situaciones que van dando un final y que al mismo tiempo abren la puerta hacia algo nuevo. Ahora, ¿cómo podemos llegar a estar menos sujeto a los vaivenes de un destino? O tal vez la propuesta sería, ¿cómo podemos transitar de una mejor manera? Yo diría, dándonos cuenta, con la conciencia. ¿Y cómo se activa? Con presencia, con observación, permitir que todos los pequeños detalles a lo Virgo me hagan entender el sentido profundo, Piscis, de lo que está sucediendo y que en ese poder equilibrar estas dos partes de la vida, ¿no? Pongamos casa 12 8, ¿no? Lo que gano, lo que tengo que pagar, tengan un cierto flujo que permitan precisamente eso, ¿no? El transitar de una manera mucho más armoniosa por la vida. Pero sí es importante como en épocas de eclipses, como dicen, soltar las riendas, porque es que de todas maneras no las tenemos, ¿no? Eso es una ilusión totalmente que el pensar que nosotros tenemos la vida en nuestras manos. Y la tenemos, pero de manera inconsciente, ¿no? Muchas veces dicen es que tú has creado tu vida, claro, inculcado por una cierta educación, con unos mecanismos reactivos de defensa que desarrollamos desde niños, que empezamos a incluir allí, con unos sistemas de creencias que hacen que nosotros nos enfoquemos hacia unas cosas o hacia otras, o le demos mayor importancia o prioridad o como lo tratemos. Entonces, es importante como esta sensación de yo voy a estar partícipe en la presencia y en la observación. Sin embargo, no tengo las posibilidades de ingerir en el destino que me propone la vida y que tal vez puedo confiar precisamente en que hay algo más grande, ¿no? Muy a lo Piscis, algo más grande que le da sentido a algo que tiene un propósito, que había a veces como pequeño ser humano egoico, Virgo, puede molestarme, puede herirme, puede estorbarme, porque entonces, ¿cómo así que no funcionan las cosas como yo quiero? Y que, por el contrario, tengo que entregarme a esta marea, a este mar pisciano muchísimo más extenso que yo mismo, ¿no? O sea, Piscis es un signo que nos abarca a todos, que nos lleva por delante, no es un signo tan fácil, por eso los que tengan sol, luna, ascendente, cosas en Piscis, a veces pueden sentir que yo llevaba un camino y hasta que yo no entiendo que tengo que soltar las riendas, pues a veces ese camino se vuelve tortuoso y empieza este victimismo y esta, no, a mí nunca me va bien, a los demás sí, esto y lo otro. Entonces es como chévere esa comprensión. Totalmente. Bueno, pues aclarando esos propósitos.
que tienen y cómo funcionan y la dinámica también que mueven, pues si te parece nos vamos a mirar un poco esa luna nueva. Es algo que hemos venido haciendo en este espacio de sabiduría lunar, como presentarles a ustedes la luna llena, siempre teniendo en contraste de dónde venimos, cuál fue la luna nueva que fue la semilla que luego se convierte en una cosecha. Entonces, en ese momento, la luna nueva del 28 de febrero, pues estamos hablando de una luna nueva en Piscis y hay un contraste, ¿sí? Porque 6 meses después esta luna está oscurecida y hay un reseteo emocional y espiritual de todo esto que se ha venido integrando. Total, total. Es interesante porque esa luna nueva tenía una presencia de Saturno. Saturno estaba en el grado 20 más o menos. Venga, yo voy a llevarlos aquí, vamos a mirarlo un poco más de cerca. Teníamos una luna nueva en el grado 940 de Piscis, una luna que estaba en una cuadratura fuerte con su regente, lo que implicaba que esta semilla que se estaba sembrando, pues tenía unos retos y no precisamente muy fáciles de gestionar, porque Júpiter está en un signo en donde en realidad está en detrimento, no está cómodo, la cuadratura implica un conflicto y demás. Sí tenía una buena relación con Marte, un poco lejana, pero sí tenía una buena relación con Marte, que volteaba y decía, pero usted tiene que sembrar aunque esto sea como con una perspectiva un poco difícil. Y creo que tiene mucho que ver al comienzo del año. Fue un año que se demoró mucho en arrancar, que tuvimos a Venus y a Mercurio retrógrados y a Marte mismo, que se demoró 500 años en el signo de Leo, ¿no? Que en esos momentos estaba apenas arrancando y entonces todo esto produjo como ciertas dificultades, pero Marte allí estaba como impulsando diciendo, pero hay que sembrar, sea lo que sea, toca hacer la tarea y eso creo que era bastante importante. ¿Qué Era muy otros temas importante. estaban rigiendo en esos momentos? Teníamos a Mercurio, estaba también en Piscis, ¿no? Un Mercurio mudo, un Mercurio mucho más intuitivo, una mente que se deja llevar por los sueños, que puede estar de pronto con muchas ganas de cambio, como un poco perdida con este sextil a Urano, que aunque es un buen aspecto, de todas maneras Urano siempre voltea y le dice, usted estaba pensando como dicen por ahí, en las huevas del gallo y resulta que tiene que estar concentrado en esto otro, ¿no? Mercurio en Piscis se divaga un poco, se está externo bastante difícil. Y luego nos encontramos pues con esta luna nueva, con esta luna nueva de eclipse en el grado Llena. 15, una luna llena, perdóname. Entonces, nuevamente tenemos al guardián aquí de Saturno, porque es que no es casual que Saturno, después de que estuvo de paseo por Aries, empezó a retrogradar el 2 de septiembre, entró en Piscis nuevamente y va a estar allí retrógrado hasta más o menos noviembre y apenas hasta próximo febrero vuelve a entrar en Aries, ¿no? Es como este maestro que voltea y dice, ¿y qué fue lo que pasó en los últimos años y medio, ¿no? Hay como una sensación de retroceso, siento yo. ¿Tú cómo lo sientes? Sí, absolutamente. Me parece muy llamativo el hecho de que Saturno, para este momento, después de que estuvo pues un tiempo en el grado 0 y en el grado 1 de Aries, ¿no? Justamente en sincronía vuelva, porque nosotros también observamos esas sincronías desde la astrología, ¿no? Y decimos, ok, esto pues obedece a una razón porque pues si algo enseña la astrología es eso, ¿no? Entonces Saturno vuelve a Piscis como diciendo, sobre todo, mira, ese último grado, grado 29, que es un grado también muy sensible porque es el último grado, Mm. eh, como diciendo, bueno, ese maestro que representa a Saturno nos pregunta, bueno, ¿y qué se integró? O sea, 2 años y medio que yo estuve acá haciendo mi periplo, activando un montón de cosas, ¿qué pasó?
digamos, cómo asumimos una responsabilidad sobre esa área de nuestra carta, que sería eso, esa área pisciana. Y también, digamos, preguntándonos, pues obviamente, qué madurez tenemos allí, cómo es esa responsabilidad con cerrar ciclos, con estos temas de empatía colectiva, donde nos damos cuenta también somos, digamos, parte de, que eso también es muy pisciano, y asumimos una responsabilidad por ello. Tantas y tantas cosas, ¿no? Pero siento que tiene que ver mucho con este retroceso que tú mencionas, pero que en realidad nos dice, es que si se quiere abrir algo nuevo, que eso va a ser, digamos, justamente parte del proceso de Saturno-Neptuno entrando en el 2026 a Aries, pues antes hay que hacer todavía un proceso de barrido y de revisión que está pendiente. Y este eclipse creo que con la presencia de Saturno ahí es muy diciente porque es como si dijera que lo que se esté cerrando, lo que esté culminándose, lo que se esté finiquitando en este momento, ¿m? Requiere que asumamos una responsabilidad también de ello, ¿no? No es ay, a mí me pasó y no tiene nada que ver conmigo y, oh, es un azar de la vida. No, es algo de lo cual tengo una responsabilidad. Y también en el cierre o en el cerrar, en el concluir, tengo que asumir esa responsabilidad. Sí, total. Y fíjate que es muy, muy sincrónico con todo lo que este año nos ha venido mostrando, ¿no? En otros videos hemos hablado y muchos astrólogos han estado hablando sobre los tres planetas que son tan colectivos que nos trascienden y que van más allá y que mueven estas masas colectivas, como los tres hicieron el cambio. Bueno, Plutón ya definitivo en Acuario desde el año pasado, pero Neptuno y Urano todavía en este vaivén, ¿no? En esta comprensión de que los arranques no siempre se dan en limpio, no siempre son sencillamente un paso en donde paso el umbral y ya estoy al otro lado, sino que invitan a que, bueno, ¿cómo fue que iniciaste, no? Un abrebocas que nos dio, o sea, ¿cuáles son esas cosas nuevas con las que vas a estar enfrentándote a partir del próximo año? ¿Cuáles son esos nuevos sueños que quieres concretar desde el próximo año, pero que a la larga necesitan una cierta revisión? Y cuando nosotros nos damos cuenta, están participando los dos regentes que teníamos presentes también en la luna nueva. Fíjate tú, en la luna nueva tuvimos una cuadratura con Júpiter y en la luna llena, en este eclipse, tenemos también una presencia de manifestación de Júpiter porque está en trígono y en sextil al eje nodal, a la lunación, a esta comprensión. Interesantísimo, ¿no? Júpiter, los temas prácticos astrológicos, Júpiter rige o dispone de la luna, luna dispone de Júpiter, están en recepción mutua, pero la luna está oscurecida. Ella ha perdido la capacidad de ver ese mundo más inconsciente, mucho más sutil, más sensible, y voltea y dice, ¿por qué pierdo esta versión de lo que me mueve intrínsecamente? ¿Qué necesito renovar? Y fíjate que allí hay como necesitas integrar otros procesos y para poder integrar otros procesos tiene que haber salido de vista esta versión de que actúo de manera automática, de manera inconsciente. Mercurio, que también estaba presente en Piscis, esta vez está súper fortalecido en Virgo, pero está quemado. Entonces tampoco es que tenga mucho que hablar, sino que voltea y dice, ¿será que me quedo calladito? Y la comprensión va a ser más en un silencio, más que en una Mm. conversa, en un silencio absoluto pisciano, en donde yo me conecto conmigo mismo, en donde salgo a caminar por los bosques o por el parque y me doy cuenta de mis pensamientos y me doy cuenta de las actitudes de la gente y me doy cuenta de la delicia del sol o me doy cuenta que de pronto hizo frío y que a mí me molesta el frío o cómo es que puedo llegar a integrar este mundo inconsciente sin que tenga esta revelación que tiene normalmente una luna nueva, porque es como yo te revelo, pero al mismo tiempo me pierdo.
¿no? O sea, como hay algo que se reduce allí y nos permite ver como otras cosas. Yo pensaba precisamente que cuando tenemos una luna nueva, sí, vemos mejor, pero también vemos muchas sombras. Cuando Mm. estamos en una luna que no está visible, nosotros tenemos que intuir, nosotros tenemos que fijarnos verdaderamente en dónde está el camino. Hay una andena, hay palos en el camino, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Fijarnos en los demás sentidos, tener muchísimo más alerta del oído, en la percepción de lo que está sucediendo alrededor. Todo esto que implica la observación. ¿Y qué pasa? Hay que acallar el mundo externo y el mundo interno para que la observación funcione. De hecho, los procesos de meditación que son muy piscianos, creería que son un momento súper importante de reconocer en estos momentos, ¿no? Uf, Caminar sí. despacio, la introspección. Es como cuando nosotros meditamos, no solo observamos nuestros pensamientos, sino que buscamos nuevamente el centro, ya sea en la respiración, ya sea en la conexión con las sensaciones del cuerpo, ya sea en, ¿no? en lo que estamos escuchando y demás, pero al mismo tiempo es como permitirle un cierto silencio. Necesitamos aislarnos del silencio de afuera, aislarnos del ruido, digo, del ruido de afuera, del ruido de adentro, y allí tal vez podamos entender de qué se trata este reseteo. O tal vez no entendamos, porque Mercurio está quemado, porque Piscis no es que entienda, percibe, pero hay una cierta confianza. Júpiter nos dice, venga, confíe. Yo estoy aquí de protector, está exaltado, está en unos aspectos positivos, ¿no? Muy fluidos, como apoyando el proceso y diciendo, es que estamos trabajando sobre lo que le da sentido a usted en sus bases, en lo íntimo, en lo más cercano que lo acompaña, en los espacios de seguridad, en todo esto, ¿no? En las raíces, en donde usted aprendió a protegerse, qué fue lo que hizo para poder sobrevivir, en fin, todos estos aspectos. Sí, sí, sí. Y complementando lo que dices, pues quisiera que le diéramos un poquito de atención a Marte y a Venus, ¿m? Porque cuando los vemos, pues bueno, sabemos que Marte está en Libra, es un Marte que no se siente muy cómodo porque pues la energía librana es una energía de equilibrio, balance. Marte allí, pues Marte representa autoafirmación, conflicto, fuerza. No quiere decir que no pueda actuar, sino que en la forma de desplegar esa acción, pues se encuentra con, quiero esto, pero ¿tú qué quieres? ¿Qué te gustaría? ¿Será que sí es pertinente o no? ¿Será que estoy siendo diplomático? Entonces es un Marte que está bajo presión porque está en un lugar que no le es cómodo y está en una cuadratura que ha venido perfeccionándose antes del eclipse, pero que está ahí con Júpiter, con un Júpiter que también agranda, maximiza, ¿sí? Y yo siento que esta energía de Marte en Libra con Júpiter en Cáncer y la energía de Venus en Leo, que está en una cuadratura también con Lilith y en un quincuncio con el eclipse, pues a nivel de relaciones es una bomba. ¿M? ¿Por qué? Porque pues justamente estamos en esa tensión de actúo por un impulso individual o quiero cuidar, nutrir, sostener, ¿sí? O quiero hacerme justicia a mí o quiero hacerle justicia a los demás. Estoy decidiendo por mí o estoy decidiendo por otros. Esa Venus en Leo con Lilith, pues digamos que en cuanto también al deseo, en cuanto a la propia intensidad de lo que desea, de lo que quiere, pues puede estar en una tensión interna muy fuerte. Entonces, esto es parte también del eclipse y hay que ver también en nuestras relaciones cómo se están moviendo todas estas tensiones. ¿Qué opinas tú? Sabes que me da como la sensación de que hay un abandono de mí mismo, ¿no? Lo que a mí me gusta, lo que deseo, lo que anhelo desde Venus, lo que anhelo desde el corazón, me gustaría llegar a sentir profundamente, y Marte, lo que quisiera conquistar, a donde quisiera ir, como quisiera dirigirme a algo, están en jaque con todo este eje, y hay un abandono del sí mismo. Es como deja tus egoísmos, ponlos en remojo mientras tanto, porque aquí estamos hablando de un servicio,
práctico y espiritual al mismo tiempo, que te van a servir a ti y le van a servir a otros, le va a servir a otros, pero que no necesariamente responde a tus deseos más íntimos. Pero sí va a tener sentido porque Júpiter dice, "Pues, pero venga, esto tiene sentido, esto es más grande que nosotros. Júpiter agranda, Júpiter nos da esperanza, Júpiter nos da fe. Júpiter nos permite entender que aún el dolor y el sufrimiento tienen un propósito más grande que nosotros y ahí está actuando de esa manera. Y Venus está empequeñecida. Además, había estado en una oposición con Plutón, en donde sentía, ¿no? Pudo haber pasado por procesos de estoy en una posición de poder o estoy en una sumisión, ¿no? Una sumisión en términos de mis deseos personales e individuales sometidos al juicio colectivo acuariano, en donde en realidad me veo disminuida y me veo opacada. Entonces, creo que también tiene mucho que ver eso. Y en esa medida, con una cuadratura a Lilith, Lilith es como esa rabia de no poder sentirse plena, en donde siente que ha sido expulsada, ¿no? Es criticada y es demás. Y Venus allí vuelve y se siente incómoda, ¿no? Y fíjate que Marte además está en una oposición con Quirón. Y aunque aquí señala una cuadratura que yo no la tomaría tanto porque todavía falta y sobre todo están en signos distintos, pues ya se va Mm, dibujando, ¿no? Y va volteando y diciendo, bueno, ¿y mi valor personal qué pasó? Porque Marte en Libra no solamente se siente incómodo y le toca trabajar en pro de otros, sino que no muestra su mejor cara, ¿no? Porque no hay un ambiente propicio para expresar sus deseos personales. Y ahí está también mostrándonos precisamente eso. absolutamente. Sí, que rifirrafe tan fuerte. Sí, es un rifirrafe y hay un abandono del sí mismo, ¿no? Están involucrados el Sol y la Luna que nos componen como tal, pero Venus y la Luna, que son los dos planetas que nos hablan de los sentimientos, de las emociones, de los Relaciones. vínculos y las relaciones, pues están en una condición difícil. La Luna porque está oscurecida, porque está eclipsada, porque hay una cierta negación del proceso inconsciente y sencillamente hay una necesidad de confiar en que nos lleve a buen puerto y Venus porque se ve opacada en sus necesidades de armonizar, de encontrar pares que puedan vibrar, cosas que vibren con ella, ¿no? Porque Venus lo que nos muestra es lo que deseamos, lo que nos gusta, lo que añoramos en términos de entrar en armonía y pues quién no quiere vivir en armonía. En principio todos, a pesar de que creamos que no, pero en principio todos queremos eso. Lo que pasa es que traemos mecanismos de defensa dentro de nuestra psique por motivos de nuestra historia, de la historia de nuestros padres, de los ancestros, en donde ese deseo personal a veces ha sido opacado y es disminuido, ¿no? O sea, lo que usted piensa no es tan importante, primero los demás. Entonces aquí hay como un tema que es bien importante. Y fíjate que ahí Virgo y Piscis vuelven y nos hablan de este eje arquetípico del servicio. ¿Y el servicio qué es? Es la entrega que yo tengo a los otros. En Virgo, de mi tiempo, de mis habilidades, del discernimiento, de poder organizar la vida material, ¿no? Para que a todos nos vaya mejor, cada platica en su sobrecito, para que todo rinda, para que todo funcione. Y Piscis es una entrega total, me abandono a mí como individuo para entregarme al oleaje colectivo. Entonces allí no hay este ego en donde funcione muy bien. Sí, de hecho son dos signos que van más hacia el otro que hacia sí mismo. Son dos signos además mutables. Me pliego a los demás, ¿no? Los signos mutables pues tienen una capacidad de adaptación grandísima, puede llegar a ser una ventaja maravillosa en términos de flexibilidad,
si logran integrar el signo opuesto que nos habla precisamente de cómo yo, si yo me alimento bien, yo puedo dar amor. Si yo me lleno yo todita de amor, pues yo te puedo amar profundamente, pero yo no puedo vaciarme de lo que no tengo. Entonces, allí hay como un juego interesante a plantearse. No, y si me vacío totalmente, pues no tengo de qué nutrirme y me seco, ¿no? Entonces, pues, Total, bueno, total. perfecto. Me gusta esta presentación. Bueno, nosotros como temas generales, pues vemos obviamente dos importantes: el peso de Saturno, el sostén de Júpiter. Ujú, Como decíamos, pues regresando Saturno allí, pues nos está diciendo como, bueno, ¿qué no hemos terminado de cerrar y de qué tenemos que hacernos cargo? ¿Mm? O ujú. sea, porque es la practicidad y es lo que llama Saturno, y va a marcar unos límites claros entre fantasía y realidad, porque esta luna eclipsada puede también, a propósito de la energía pisciana, mostrarnos, digamos, como cuáles pueden ser esos autoengaños, esas fantasías, esto que no hemos querido ver y que de una manera desgarrada, porque eso también hacen los eclipses, desgarran, nos están diciendo, pues llegó el momento de verlo, así sangre, así duela, hay que verlo. Entonces, pues es interesante porque Saturno nos llama justamente a tener esa ancla en la realidad muy fuerte, ¿sí? Porque digamos que cuando Saturno mueve en Piscis, pues está diciendo, todo puede ser nebuloso, todo, pero a ver, acá qué hay? ¿Sí? Total, total. El sostén de Júpiter, que es una belleza, ¿no? O sea, como ese encontrarle el sentido, en saber confiar, en entender nuestro soporte interno, emocional, en el desarrollo. Y una palabra que usaste ahorita, que aquí la tenemos bien puesta, que entender que atravesar el dolor también es parte del crecimiento y de la pertenencia. Y fíjate que en estos días precisamente y con muchas circunstancias que han rodeado estos días, es como la comprensión entre la muerte y la vida, entre el dolor y la alegría, ¿no? No podemos quedarnos en uno solo de los extremos. La vida es la búsqueda de la armonía y es la búsqueda de la homeostasis, queramos o no, y que cuando jalamos la pita mucho para hacia un lado, pues el otro lado se agranda profundamente, ¿no? Ese huirle al dolor, ¿no? En términos de anestesiarnos, que también lo tiene Piscis, ¿no? Y en Mm. realidad lo tienen los dos, porque en Virgo nos pueden dar morfina creyendo que es una medicina y Piscis está volado también allí, ausentándose de esa presencia para evadir el dolor. Pero es esta comprensión de que esto nos lleva también a un mayor crecimiento y a una capacidad de maduración saturnina, ¿no? Absolutamente. Para cerrar, pues simplemente recordar esta luna nueva, o sea, el margen, ¿no? Del que hablábamos al inicio, que es muy curioso y que en este mes de Virgo se está marcando, porque inició con una luna nueva en el grado cero y termina el mes con una luna nueva también en el grado 28,59. Es decir, como que pasamos este momento como intermedio de eclipse, de umbral, de eclipse lunar en Piscis, pero luego viene como otra vez esta luna nueva como diciendo, ok, entonces ahora sí. ¿Qué fue lo que viste, que se depuró, que se limpió, que sanó, que se soltó para reorganizar como otra vez este mundo cotidiano? Y me parece muy interesante este movimiento. Total. Y esto, ¿sabes qué? Me parece también súper chévere entender que a menos que estemos trabajando con signos enteros, aquí obviamente estamos trabajando sin casas porque ponemos las lunaciones en el grado cero de Aries, pero si nosotros miramos nuestras cartas natales, normalmente un signo empieza en una casa y termina en la siguiente en la que rige. A veces está inclusive interceptado, a veces rige dos casas seguidas, depende de dónde hayamos nacido. Entonces,
esto también me habla como de que la vida es un relato, de que no somos cajoncitos en donde cada uno de los temas tiene un comienzo y un final y todo sucede allí, sino que esto es no solamente un mundo en donde hay unas polaridades en los ejes, sino que hay una cierta continuidad. Doy un ejemplo de mi vida personal. A mí todo esto inicia en la casa 8, ¿no? El eclipse grande lo tengo en la casa 2, en el de Piscis, y termina el eclipse en la casa 9. Entonces, ¿cómo hay un relato que voltea y dice, bueno, aquí hubo una revisión de los procesos de muerte, de los procesos de crisis, de esto? De poder mirar y perdernos en la identidad del dolor o del sufrimiento o de los miedos que pueda representar la casa 8 y cómo allí luego me propone en el último grado de Virgo iniciar una nueva, un reseteo en términos de lo que yo creo que puede ser bueno, en lo que le doy sentido, cómo expando mi conciencia, cómo asumo una nueva filosofía de vida después de haber depurado ambos ejes, ¿no? Ya sea en términos económicos, ya sea en términos de valor personal, ya sea en términos de lo que puedo darle al mundo y lo que recibo del mundo, ¿no? En ambos sentidos. Entonces, pasar de la 4 a la 5, pasar de la 5 a la 6, cómo involucra una cosa y otra y cómo la vida es un relato. Mm. Absolutamente. Sí, y por eso ponemos este doble comienzo, ¿no? Una reorganización de lo que es útil, donde Saturno, por ejemplo, en este momento, que lo analizaremos con un video particular para momento, este capítulo, pues, de la segunda luna nueva, pues está también muy presente. Entonces, mira cómo de una u otra manera realmente la energía saturnina está también dando en cierta medida un orden y haciéndonos tomar una responsabilidad de todos estos procesos, tanto No, individuales como colectivos, ¿no? total, total. Va a estar bien interesante ya en ese momento Marte casi entrando en Escorpio, en ese bendito grado anarético que es tan difícil, pero sí, esto va a estar bien interesante. Pero lo importante, como decíamos, este especial lo queremos presentar como esta versión de la temporada de eclipses. Es toda una comprensión, es un movimiento en el eje que va dando en el año, dos veces en el año. Hay unas activaciones especialmente fuertes. Este espacio de sabiduría lunar y en la astrología entendemos que las lunaciones son activadores de procesos. Hay que entender que no es que de la nada una vida que va súper bien, el trabajo esto y lo otro, y me cayó en la casa 10 y me va a pasar algo. No, puede que no pase nada. Puede que sencillamente haya un movimiento interno que representa en realidad el 99% y que ese 1% de manifestación no siempre se va a dar como tal. Pero sí, si estamos en presencia, en observación, y en este silencio interno y externo podemos ir mirando ese 99% cómo se va moviendo en esos espacios de vida en donde se nos sugiere que está moviéndose el eje nodal. Totalmente. Pues qué gusto habernos encontrado para hacer este video y para entender y compartirles un poquito de cómo vemos los eclipses, cómo vemos el tema de los nodos, cómo vemos esta activación de los nodos en Virgo Piscis. Y bueno, pues maravilloso. Esperamos que sea un tiempo de mucha introspección y de mucha Total, reflexión. total, sí. Me alegro Bueno, mucho, para muchas todos un besos a abrazo. todos.